Hermanos, les saludo en el amor del Señor y en la paz del Señor. Un cariñoso saludo, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos en Tierras Blancas, en Santiago, en Quilpué y a mis hermanos también en Chihuayante. Eh, a mí me ha tocado en esta noche compartir la palabra del Señor. Eh, Primeramente vamos a inclinar nuestro rostro para orar al Señor, ¿no es cierto?, para que esta palabra eh, sea Él, digamos, me use para esta palabra. Así que Señor amado, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Señor, te pido que tú, Señor, nos bendigas, Señor, a través de la reflexión de tu palabra, Señor, que, Padre, que tú me puedas usar, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por ti. Señor, que tú pongas, Señor, nuestros oídos, Señor, nuestros sentidos atentos, Señor, para poder escuchar la palabra que tú nos quieres hablar en esta noche, Señor. Padre, porque tu palabra, Señor, es la lumbrera en nuestro caminar, Señor, en nuestra guía, en nuestra guía, en nuestra vida, Señor. Padre, muchas gracias por todo, Señor, y dejamos, Señor, todo esto delante de ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta noche eh, hay, yo quise tomar dos textos centrales. Uno se encuentra en Josué capítulo 23, eh, versículo 10, la parte B. Y el otro versículo se encuentra en Mateo capítulo 19, versículo 26. Dar unos segunditos para que lo puedan buscar. Y en Josué capítulo 23, el versículo 10b dice: porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Y en Mateo 19:26 dice: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Quise tomar estos dos versículos de un tema que ha estado presente hace tiempo en mi vida, y es lo que quería compartir y quiero compartir esta noche. Eh, y quisiera tomar como tres puntos distintos en base a esto. El primero de ellos es que la batalla es del Señor, que la batalla pertenece al Señor. Bueno, como muchos sabemos, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, tuvo muchas batallas. Y haciendo una semejanza en el tiempo actual, cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, tiene sus propias luchas, sus propias batallas diarias. Y reflexionaba en esto y hacía la semejanza porque nosotros muchas veces, bueno, en estas batallas que tenemos cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, pueden ser en distintas áreas de nuestra vida, pero sabemos que si estamos seguros en el Señor, eh, la victoria está en el Señor. Amén. Y quisiera que podamos buscar en Efesios, capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 12. Como decía en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, ellos tenían guerras, tenían batalla el pueblo de Israel. Quizás ahora nosotros no estamos insertos en una guerra o en alguna batalla, pero la palabra del Señor dice que, voy a leer en Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
¿no es cierto? No es una lucha contra sangre y carne, sino una lucha espiritual que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Que cada uno de nosotros tiene en esta vida. Y, pero sin importar la lucha, ¿no es cierto?, la pelea o la batalla que pueda tener cada uno de nosotros, lo que sí es seguro es que el Señor pelea por nosotros. Y eso también nos genera, ¿no es cierto?, eh, confianza y una paz que la entrega al Señor. Eh, como sabemos también que nuestras fuerzas tienen un límite también. Nuestras fuerzas son limitadas, pero sabemos que el Señor es el hacedor de imposibles. No hay nada imposible para Él. El Señor es el hacedor de milagros, ¿no es cierto? El mismo Dios que hizo milagros, eh, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, el mismo Dios que está presente y que está con nosotros diariamente. Y para esto quisiera pedirle a algunos hermanos, le voy a pedir a Juanito, si puede buscar en Lucas 18, versículo 27, y a mi hermano Felipe, si puede buscar en Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Yo voy a buscar Lucas, capítulo 1, versículo 37. Cuando lo tengan, ahí, bueno, Felipe va a desactivar los micrófonos. Cristian, Digo, era Lucas 18, Lucas 18, 27. 27. Bueno, Sí. ¿eh? ¿No? ¿Leo? Sí. Dice así. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Así es. Como el Señor dice, ¿no es cierto? Lo que es imposible para nosotros, es posible para el Señor. ¿No es cierto? Cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, cualquier, ¿no es cierto?, enfermedad, angustia, lo que sea, cualquier circunstancia, uno puede luchar, ¿no es cierto?, constantemente. Nuestras fuerzas son limitadas, pero sabemos que dependemos de un Dios que es hacedor de imposibles. Amén. Ya, el otro era Jeremías, capítulo 32, 27. Amén. Jeremías 32, 27 dice así en el nombre del Señor. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amén. Como dice también su palabra, nada es difícil para nuestro Señor, ¿no es cierto? El Señor hacedor de milagros, el Señor hacedor de imposibles, nada difícil para Él. Y en Lucas, capítulo 1, 37 dice, antes lo tengo por aquí, Lucas 1, 37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces, podemos descansar también en esto, descansar en esto, y podemos estar confiados en el Señor, de que de Él es la batalla, ¿no es cierto? De que por más imposible que sea alguna situación que podamos estar enfrentando cada uno de nosotros, podemos entregar nuestra confianza al Señor. ¿Amén? Y Él nos dará la victoria. La victoria está en el Señor. Y también pensaba en la actitud que debemos tener cada uno de nosotros también ante la prueba o las batallas que estemos pasando cada uno de nosotros. Y pensaba, aquí lo dividí también en distintos puntos. Puse paciencia en la espera. Si buscamos en Isaías 40,
Voy a buscar que lo tengo por aquí. Isaías 40, 31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como dije anteriormente, ¿no es cierto? Nuestras fuerzas son limitadas, pero también el Señor es el que renueva nuestras fuerzas. Amén. Como dice su palabra, el Señor nos levantará, ¿no es cierto? Como las águilas, ¿no es cierto? Y esto es maravilloso, porque debemos tener también, uno generalmente quiere como que la respuesta del Señor sea al tiro, pero no es así, el Señor nos llama a que tengamos paciencia también en la prueba, en la espera, y el Señor obrará a su tiempo. Como segundo punto en esta, digamos, actitud que debemos tener en frente a las pruebas, a las batallas que estemos viviendo, es también que debemos estar sin temor también, ante todo, cualquier cosa que podamos estar viviendo. Y aquí tomé dos versículos. Uno está en Salmo 27.1. Salmo 27.1. Y el otro está en Isaías 41.10. Voy a buscar las Salmos 27.1 e Isaías 41.10. En Salmos 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿No es cierto? El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra luz, es nuestra salvación. No debemos temer ante cualquier situación que podamos estar viviendo. Y también en Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso. Porque aquí sale que el Señor, ¿no es cierto?, nos da las fuerzas, el Señor está con nosotros, ¿no es cierto? El Señor nos sustentará, nada nos faltará, nada nos faltará. Y esto es maravilloso. Entonces, llevamos que tenemos que tener paciencia, también en la espera debemos estar sin temor, y también debemos permanecer con una esperanza viva. Y en Deuteronomios 31, versículo 6, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén, qué hermoso esta promesa que el Señor nos muestra en su palabra, de que, ¿no es cierto?, no debemos temer, no debemos tener miedo tampoco, que el Señor va con nosotros donde sea que vayamos, ¿no es cierto?, de que Él nunca nos dejará, de que Él nunca nos desamparará, de que Él nunca nos fallará. Amén. También quisiera buscar en 2 Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 5. Le voy a pedir a nuestra hermana Alejandra si pudiera buscarlos, y a mi hermana Berito si pudiese buscar Efesios 6, del 10 al 18. El primer es 2 Corintios 10, del 4 al 5, y Efesios 6, del 10 al 18. Amén. ¿Leo? Sí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Amén. Esto yo me imaginaba como si estuviésemos en una guerra, ¿no es cierto? ¿Cómo nos deberíamos vestir? ¿Cuál debería ser nuestra armadura? Y en estos versículos que estamos leyendo aquí, en 2 Corintios y en Efesios, que va a leer ahora nuestra hermana Berito, nos muestra cómo debemos estar nosotros ante estas circunstancias. Entonces dice, ¿no es cierto? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Mi hermana Berito? Amén. Dice, por lo Amén. demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que está en la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Muchas gracias, hermana Berito. Aquí está claro. Bueno, de hecho el título lo dice, la armadura de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos vestirnos, cómo debemos estar ante estas luchas, ¿no es cierto?, espirituales que tenemos, como para resistir, ¿no es cierto?, los dardos del enemigo. Como dice, estad firmes pues, ceñid vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, ¿no es cierto?, con el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, que el yelmo era como el casco que se ponían antes los guerreros, ¿no es cierto? El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, ¿no es cierto?, que es la palabra del Señor, y orando, ¿no es cierto?, en todo tiempo en el Espíritu. Amén. Y como dije anteriormente, como vimos anteriormente, nuestra lucha es espiritual. Y como dice también el Señor, que estas batallas debemos afrontarlas en el Espíritu. En la palabra del Señor en Zacarías 4, 6b, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces aquí está también la importancia de que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Recordaba también cuando Jesús, en Mateo, cuando Jesús sana a un lunático, en Mateo 17, el 20 al 21, que dice, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, como dije anteriormente, la importancia de que cada uno de nosotros podamos buscar, ¿no es cierto?, al Señor en ayuno, ¿no es cierto?, en oración, y la lectura de su palabra, ¿no es cierto?, para que nuestra carne, para que nosotros podamos menguar y el Espíritu del Señor pueda crecer en cada uno de nosotros y podamos estar firmes, ¿no es cierto?, ante la lucha que cada uno de nosotros pueda tener. Y bueno, por sobre todo, debemos estar confiados en que el Señor va adelante por nosotros en cada una de nuestras batallas que enfrentamos. Como dije en un principio, la batalla es del Señor. Y el Señor lo recalca esto en varios versículos también dentro de su palabra.
en Deuteronomio 24, creo que lo tengo por aquí, sí dice, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿No es cierto? Aquí está claramente el Señor nos dice que Él va con nosotros, ¿no es cierto? Que Él no nos dejará. En Deuteronomio 3:22 también dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por nosotros. Amén. Entonces, yo reflexionaba y uno dice, a lo mejor, escucha, Señor, estoy pasando por esto, no sé, he intentado solucionarlo de alguna manera tantas veces, pero uno no ve, digamos, la luz afuera, ¿no es cierto?, del túnel que podamos estar pasando. Pero podemos entregar todo esto porque sabemos que el Señor va con nosotros y Él es el que pelea por nosotros. También en Segunda de Crónicas 32:8 dice, con Él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿No es cierto? El Señor nos guía. El Señor es el que pelea nuestras batallas y esto lo reflexionaba mucho porque también pensaba en que la victoria está en el Señor, pues, y este es el segundo punto, digamos, grande que dije en un principio, que quería tomar, de que cualquier, ¿no es cierto?, éxito que podamos tener en nuestra vida o en las distintas batallas que podamos tener, la victoria no viene de nosotros, la victoria está en el Señor, la victoria pertenece al Señor. Y podemos descansar en esto. Y también en la palabra dice y lo reafirma el Señor. Por ejemplo, en Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el Señor, ¿no es cierto?, que el que está en el mundo. El Señor, Él es soberano, Él tiene el control por sobre todas las cosas. Y qué maravilloso es que podamos descansar en esto, que podamos entregar todo lo que somos, todas nuestras dudas, nuestras inquietudes, ¿no es cierto?, las podemos entregar a Él y Él orará. También recordaba lo que dice en Isaías, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Qué maravilloso, porque dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Y que el Señor nos da su salvación. Y que el Señor, ¿no es cierto?, eres fuerte, guerrero. El Señor es nuestro defensor, ¿no es cierto?, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, recordamos también, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿No es cierto? Tenemos victoria por medio de nuestro Señor, ¿no es cierto?, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Y también en Proverbios dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿No es cierto? Como dije anteriormente, las victorias que vamos a tener en nuestras luchas no son nuestras, no es por nuestras fuerzas, sino que la victoria es del Señor, la victoria pertenece al Señor. ¿No es cierto? Y recordaba también dentro de esto que cuál es la victoria más grande de todas. Y la victoria más grande de todas es la que el Señor tuvo, ¿no es cierto?, en esa cruz del Calvario, ¿no es cierto?, al vencer a la muerte, ¿no es cierto?, al resucitar al tercer día, donde el Señor, ¿no es cierto?, puso
todo bajo los pies, ¿no es cierto?, de Jesucristo, se sentó a la diestra de Dios Padre. Amén. Y esta victoria es maravillosa, y lo que nosotros también deberíamos recordar cada día de nuestra vida, ¿no es cierto?, que Jesús es el Señor, de que en él está la victoria. Amén. Y que no hay ninguna circunstancia difícil o ningún problema que el Señor no le pueda dar solución. Amén. Porque Él es soberano. Y como tercer punto, también que quisiera tomar, es que, bueno, como muchos saben, a mí me gusta mucho la música, ¿no es cierto?, alabar y adorar al Señor. Es una parte en mi vida que me apasiona mucho. Y reflexionar y recordar también el poder que tiene la alabanza y la adoración en los momentos que vamos a estar viviendo cada uno de nosotros, en los momentos difíciles. Y recordar también un versículo que, si no me equivoco, envió nuestro pastor esta semana, no me acuerdo qué día, pero que era 1 Samuel 16:23, que lo voy a buscar, creo que lo tengo por aquí, y que el pastor decía, ¿no es cierto?, que la alabanza es una herramienta poderosa para combatir, ¿no es cierto?, las acechanzas del adversario en nuestra vida. Y, ¿no es cierto?, el versículo que había enviado nuestro pastor, que era David, cuando David toca, ¿no es cierto?, para Saúl, dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí vemos la importancia también que puede tener, quizás, hermano, no todos pueden, a lo mejor a no todos les gusta o cree que puede tener talento para cantar o para tocar algún instrumento, pero eso en realidad no tiene importancia, porque si uno realmente alaba al Señor con su voz y de todo corazón, el Señor escucha, porque el Señor escucha, y también la alabanza y la oración es una herramienta poderosa. Si en algún momento, cuando estemos pasando circunstancias difíciles, a mí en lo personal me ayuda mucho. De repente, quizás incluso cuesta hasta orar, quizás cuesta hasta leer, pero ya el hecho de poder quizás cantar al Señor ya es una liberación que entrega el Señor, y una paz que Él entrega es maravillosa. Y en esto también quise buscar en la palabra del Señor, y en Segunda de Crónicas 20, segundo de Crónicas 20, que lo tengo por aquí, segundo de Crónicas 20, que habla, ¿no es cierto?, acerca de Josafat, que era un rey de Judá, ¿no es cierto? Y antes, a ver si lo puedo, espera, voy a buscarlo por aquí mejor. Segundo de Crónicas 20. ¿No es cierto?, la victoria que tuvo el rey Josafat frente a Moab y Amón. Y me llamó la atención lo siguiente, que, bueno, cuando, como dice su palabra, que cuando Josafat supo esto, que los hijos de Moab y de Amón, ¿no es cierto?, y con ellos otros amonitas iban a venir a guerra contra él, digamos, contra Judá, Josafat tuvo temor, ¿no es cierto?, y inclinó su rostro en humillación a Jehová, en humillación a nuestro Dios. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y me llama la atención esto porque, bueno, buscaron, ¿no es cierto?, de todo corazón al Señor, y en el versículo 15, el Señor les dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat,
Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios, ¿no es cierto? Y aquí hacía semejanza con lo que habíamos estado reflexionando en un principio, en esta reflexión, ¿no es cierto? Que la batalla es del Señor, las peleas que nosotros tengamos, ¿no es cierto? El Señor las lidera, el Señor va delante de nosotros peleando esas batallas. Y me llama también la atención dentro de este capítulo, ¿no es cierto? Como hablábamos de la importancia también que tiene la alabanza, o sea, la importancia que tiene la alabanza al Señor, ¿no es cierto? Y el poder en medio de estas batallas, de estas circunstancias. Y en el mismo capítulo, en el versículo 21-22 dice, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Amén. Yo esto nunca en realidad yo había leído esta parte, y me llamó mucho la atención porque realmente la alabanza y la oración al Señor que tiene cada uno de nosotros es de mucha importancia también. Y como dije también antes, que nos ayuda mucho en estas circunstancias, en tiempos difíciles, el poder elevar un cántico al Señor, el quizás poder estar escuchando una alabanza a Dios y cantarle al Señor, ¿no es cierto?, en nuestro diario vivir, es súper importante, es súper poderosa, ¿no es cierto?, para combatir las acechanzas del enemigo. Y bueno, en el capítulo, en este mismo capítulo, del versículo 27 al 30, dice que el Señor, ¿no es cierto?, les dio la victoria. Dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas, a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Qué hermoso esto, de que, como dije, que en circunstancias difíciles también podamos elevar un cántico de alabanza y de oración al Señor. Amén. Y que tener en cuenta esto, que también es una herramienta, la alabanza es una herramienta poderosa para combatir al enemigo. Amén. Y bueno, para terminar, me acordaba también de un canto que hizo Moisés y María, un canto que entonaron a Jehová cuando, ¿no es cierto?, el Señor salvó al pueblo de Israel de la mano de los egipcios, ¿no es cierto?, al cruzar el Mar Rojo. Y quisiera leer, digamos, una parte de esto, que está en Éxodo, capítulo 15. Voy a leer desde el 1 al 11. Y dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré ya a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca.
Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Amén. Y me quisiera quedar aquí con también lo último, ¿no es cierto? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Amén. Que el Señor, el mismo Señor que hizo estos prodigios, ¿no es cierto?, en la Escritura, el mismo que está, ¿no es cierto?, en cada uno de nosotros, el mismo Dios que está presente el día de hoy. Y, y esto es maravilloso saberlo y que podamos estar confiados y seguros en esto, de que el Señor pelea por nosotros las batallas, de que la victoria está en el Señor, que la victoria pertenece al Señor, y también que la importancia que tiene el hecho de que podamos en tiempos difíciles también entonar un cántico de alabanza a nuestro Dios, porque eso también nos libera, ¿no es cierto?, nos trae paz, a la paz del Señor a nuestra vida. Y para culminar, quisiera tocar una alabanza. Es una canción que viene hablando mucho también a mi vida este último tiempo, y habla acerca de esto, de que todo es posible para el Señor, de que, ¿no es cierto?, el Señor es el vencedor, ¿no es cierto?, de las batallas, y el Señor nunca nos fallará, el Señor nunca nos dejará. Amén. Entonces, voy a buscar que tengo la... Tu viento derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca fallarás. Nunca fallarás, Señor, nunca fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible
sé que nunca me fallará. Amén, gracias Señor. Así es, Padre, tú no has perdido una batalla, Señor. La victoria siempre está en ti, Señor. Tú eres hacedor de milagros, tú eres hacedor de imposibles, Señor. Padre, que podamos estar confiados en ti, Señor, ante las distintas luchas, batallas o circunstancias que podamos estar viviendo, Señor. Padre, sabemos que la victoria está en ti, Señor. Padre, muchas gracias por todo, Señor, por este tiempo, Señor. Padre, por tu palabra, Señor. Padre, que también en tiempos difíciles podamos entonar un cántico, Señor, de alabanza a ti, Señor. Padre, cuánto te necesitamos, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestra vida, por lo que has hecho, Señor, y por lo que harás, Señor. Padre, entregamos toda nuestra vida, Señor, todo lo que somos delante de ti, Señor. Y nos postramos, Señor, ante ti. Muchas gracias, Señor, por todo. Dejamos todo esto delante de ti, nuestra vida delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.